Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 5, las glorias del Señor Nityananda Balarama. Texto 1. Permítame ofrecerle mis reverencias al Señor Nityananda, la suprema personalidad de Dios, cuya opulencia es maravillosa e ilimitada. Por su voluntad hasta un tonto puede entender su identidad. Texto 2. Todas las glorias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas las glorias al Señor Nityananda, todas las glorias a Advaita Acharya y todas las glorias a todos los devotos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Texto 3. He descrito la gloria de Shri Krishna Chaitanya en 6 versos. Ahora en 5 versos describiré la gloria del Señor Nityananda. Texto 4. La suprema personalidad de Dios Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. El Señor Balarama es su segundo cuerpo. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor Shri Krishna, la absoluta personalidad de Dios, es el Señor primordial, la forma original de Dios, y su primera expansión es Shri Balarama. La personalidad de Dios puede expandirse en innumerables formas. Las formas que tienen potencia ilimitada se denominan Swamsha, y las formas que tienen potencias limitadas, las entidades vivientes, se denominan Vivinamsha. Texto 5. Estos dos son una misma identidad, se diferencian únicamente en la forma. El Señor Balarama es la primera expansión corporal de Krishna y asiste al Señor Krishna en sus pasatiempos trascendentales. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Balarama es una expansión Swamsha del Señor y por lo tanto no hay diferencia de potencia entre Krishna y Balarama. La única diferencia está en su estructura corporal. Como primera expansión de Dios, Balarama es la deidad principal entre las primeras formas cuádruples y él es el asistente principal de Shri Krishna en sus actividades trascendentales. Texto 6. Ese Señor Krishna original apareció en Navadvipa como el Señor Chaitanya y Balarama apareció como él, el Señor Nityananda. Texto 7. Que Shri Nityananda Rama sea el objeto de mi recuerdo constante. Sankarsana, Sheshanaga y los Vishnus que yacen en el océano Karana, el océano Garbha y el océano de leche son sus porciones plenarias y las porciones plenarias de sus porciones. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shri Swarupa Damodara Goswami ha registrado este verso en su diario para ofrecer respetuosas reverencias al Señor Nityananda Prabhu. Este verso también aparece como el séptimo de los primeros 14 versos del Sri Chaitanya Charitamrita. Texto 8. El Señor Balarama es el Sankarsana original. Él asume otras 5 formas para servir al Señor Krishna. Texto 9. Él mismo ayuda en los pasatiempos del Señor Krishna y realiza el trabajo de la creación en otras 4 formas. Texto 10. Él ejecuta las órdenes del Señor Krishna en el trabajo de la creación y en la forma del Señor Shesha sirve a Krishna de diversas maneras. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Según la opinión de los expertos, Balarama, como el principal de las 4 formas originales, es también el Sankarsana original. Balarama, la primera expansión de Krishna, se expande en 5 formas. Primero, Maha Sankarsana. 2. Karanat Vishai. 3. Garbhoda Kashai. 4. Kishirodo Kashai. Y 5. Shesha. Estas 5 porciones plenarias son responsables de las manifestaciones cósmicas, tanto espirituales como materiales.
En estas 5 formas el señor Balarama ayuda al señor Krishna en sus actividades. Las primeras 4 de estas formas son responsables de las manifestaciones cósmicas, mientras que Yeya es responsable del servicio personal al Señor. A Yeya se le llama Ananta o ilimitado, porque asiste a la personalidad de Dios en sus expansiones ilimitadas mediante la ejecución de una variedad ilimitada de servicios. Shri Balarama es el Dios servidor, que sirve al Señor Krishna en todos los asuntos de la existencia y el conocimiento. El Señor Nityananda Prabhu, que es el mismo Dios servidor, Balarama, ejecuta el mismo servicio al Señor Gauranga mediante la asociación constante. Texto 11. En todas las formas él saborea la bienaventuranza trascendental del servir a Krishna. Ese mismo Balarama es el Señor Nityananda, el compañero del Señor Gaura Sundara. Texto 12. He explicado el 7º verso en 4 versos subsiguientes. Mediante estos versos todo el mundo puede conocer la verdad acerca del Señor Nityananda. Texto 13. Me entrega a los pies del loto de Sri Nityananda Rama, conocido como Sankarsana, en medio del Chaturvyuha, compuesto por Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha. Posee plenas opulencias y reside en Vaikuntha Loka, mucho más allá de la creación material. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este es un verso del diario de Sri Swarupa Damodara Goswami. Aparece como el 8º de los primeros 14 versos del Sri Chaitanya Charitamrita. Texto 14. Más allá de la naturaleza material se encuentra el reino conocido como Parabioma, el cielo espiritual. Al igual que el propio Señor Krishna, posee todos los atributos trascendentales como las 6 opulencias. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Según la filosofía Sankhya, el cosmos material está compuesto de 24 elementos. Los 5 elementos materiales burdos, los 3 elementos materiales sutiles, los 5 sentidos que adquieren conocimiento, los 5 sentidos activos, los 5 objetos de placer sensorial y el Mahatattva, la energía material total. Los filósofos empíricos, incapaces de ir más allá de estos elementos, especulan que todo lo que está más allá de ellos debe ser avyakta o inexplicable. Pero el mundo más allá de los 24 elementos no es inexplicable, porque se explica en el Bhagavad Gita como la naturaleza eterna sanatana. Más allá de la existencia manifestada y no manifestada de la naturaleza material, vyakta, esta es la naturaleza sanatana, que se llama Parabioma o el cielo espiritual. Como esa naturaleza es espiritual en cuanto a su cualidad, no hay allí diferencias cualitativas. Todo allí es espiritual, todo es bueno y todo posee la forma espiritual del propio Sri Krishna. Ese cielo espiritual es la potencia interna manifestada de Sri Krishna, es distinto del cielo material manifestado por su potencia externa. El Brahman omnipresente, compuesto de los brillantes rayos impersonales de Sri Krishna, existe en el mundo espiritual con los planetas Vaikunthas. Podemos hacernos una idea de ese cielo espiritual comparándolo con el cielo material, pues los rayos del sol en el cielo material pueden compararse con el Brahmayoti, los brillantes rayos de la personalidad de Dios. En el Brahmayoti hay ilimitados planetas Vaikunthas que son espirituales y por lo tanto autoluminosos, con un brillo muchas veces mayor que el del sol. La personalidad de Dios Sri Krishna, sus innumerables porciones plenarias y las porciones de sus porciones plenarias dominan cada planeta Vaikuntha. En la región más alta del cielo espiritual se encuentra el planeta llamado Krishna Loka, que tiene 3 divisiones, a saber, Dwaraka Mathura y Goloka o Gokula. Para un materialista burdo, este reino de Dios, Vaikuntha, es ciertamente un misterio, pero para un hombre ignorante todo es un misterio por falta de conocimiento suficiente. El reino de Dios no es un mito. Incluso los planetas materiales que flotan sobre nuestras cabezas en millones y miles de millones siguen siendo un misterio para los ignorantes. Los científicos materialistas están tratando ahora de penetrar este misterio y pueden llegar un día en que la gente de esta Tierra pueda viajar al espacio sideral y ver la diversidad de esos millones de planetas con sus propios ojos.
En cada planeta hay tanta diversidad material como la que encontramos en nuestro propio planeta. Este planeta Tierra no es más que un punto insignificante en la estructura cósmica. Sin embargo, los hombres necios, envanecidos por una falsa sensación de avance científico, han concentrado su energía en la búsqueda del llamado desarrollo económico en este planeta, sin conocer las variadas facilidades económicas disponibles en otros planetas. Según la astronomía moderna, la gravedad de la Luna es diferente a la de la Tierra. Por lo tanto, quien vaya a la Luna podrá levantar grandes pesos y saltar grandes distancias. En el Ramayana se describe a Hanuman como capaz de levantar enormes pesos, tan pesados como colinas, y saltar sobre el océano. La astronomía moderna ha confirmado que esto es realmente posible. La enfermedad del hombre civilizado moderno es su incredulidad en todo lo que dicen las escrituras reveladas. Los incrédulos sin fe no pueden progresar en la realización espiritual porque no pueden comprender la potencia espiritual. El pequeño fruto de un bañano contiene cientos de semillas y en cada semilla está la potencia de producir otro bañano con la potencia de producir millones más de frutos similares. Esta ley de la naturaleza es visible ante nosotros, aunque su funcionamiento está más allá de nuestra comprensión. Esto no es más que un ejemplo insignificante de la potencia de Dios. Hay muchos fenómenos similares que ningún científico puede explicar. En realidad todo es inconcebible, pues la verdad solo se revela a las personas adecuadas. Aunque existen variedades de personalidades desde Brahma hasta la insignificante hormiga, todas ellas seres vivos, su nivel de desarrollo del conocimiento es diferente. Por lo tanto, tenemos que obtener conocimiento de la fuente correcta. De hecho, en realidad solo podemos obtener conocimiento de las fuentes védicas. Los 4 Vedas con sus Puranas complementarios, el Mahabharata, el Ramayana y sus corolarios, que se conocen como Smritis, son todas fuentes autorizadas de conocimientos. Si hemos de obtener conocimiento, debemos obtenerlo de esas fuentes sin vacilar. El conocimiento revelado puede resultar increíble al principio debido a nuestro paradójico deseo de verificarlo todo con nuestros diminutos cerebros, pero los medios especulativos para obtener conocimiento son siempre imperfectos. El conocimiento perfecto propuesto en las escrituras reveladas es confirmado por los grandes acharyas, quienes han dejado amplios comentarios sobre ellas. Ninguno de estos acharyas ha descreído de los shastras. Aquel que descree de los shastras es un ateo, y no debemos consultar a un ateo por grande que sea. Un creyente acérrimo de los shastras, con todas sus diversidades, es la persona adecuada de quien obtener verdadero conocimiento. Tal conocimiento puede parecer inconcebible al principio, pero cuando la expone la autoridad adecuada, su significado se revela y entonces uno ya no tiene ninguna duda al respecto. Texto 15. Esa región de Vaikunta es omnipresente, infinita y suprema. Es la residencia del Señor Krishna y sus encarnaciones. Texto 16. En la región más elevada de ese cielo espiritual se encuentra el planeta espiritual llamado Krishna Loka, que tiene 3 divisiones, Dwaraka, Mathura y Gokula. Texto 17. Sri Gokula, el más elevado de todos, también se llama Braja, Goloka, Satyadvipa y Vrindavana. Texto 18. Al igual que el cuerpo trascendental del Señor Krishna, Gokula es omnipresente, infinito y supremo. Se expande tanto por arriba como por abajo sin ninguna restricción. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Jiva Goswami, la gran autoridad y filósofo de la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ha analizado la morada de Krishna en su Krishna Sandarbha. En el Bhagavad Gita el Señor se refiere a mi morada. Srila Jiva Goswami, al examinar la naturaleza de la morada de Krishna, se refiere al Skanda Purana que afirma: Yeyatha Bhumi Vartante Puryo Bhagavata Priya Tastata Shanti Vaikunte Tatlal Lilartham Adritaha. Las moradas de Dios en el mundo material, como Dwaraka, Mathura y Gokula, son facsímiles que representan las moradas de Dios en el reino de Dios, Vaikuntha Dhama.
La ilimitada atmósfera espiritual de ese Vaikuntha Dhama está muy por encima y más allá del cosmos material. Esto se afirma en el Swayambhuva Tantra, en una conversación entre el señor Shiva y Parvati, acerca del efecto de cantar el mantra de 14 sílabas. Allí se afirma: Nana kalpa lata kirnam vaikuntam vyapakam smaret ada samyam gunanam cha prakriti sarvakaranam. Mientras se canta el mantra, uno debe recordar siempre el mundo espiritual, que es muy extenso y está lleno de árboles de deseos, que pueden darnos todo lo que deseemos. Debajo de esa región de Vaikuntha se encuentra la energía material potencial que causa la manifestación material. Los lugares de los pasatiempos del Señor Krishna, tales como Dwaraka, Mathura y Vrindavana, existen eterna e independientemente en Krishna Loka. Son las verdaderas moradas del Señor Krishna y no hay duda de que están situados por encima de la manifestación cósmica material. La morada conocida como Vrindavana o Gokula también se conoce como Goloka. La Brahma Samhita afirma que Gokula, la región más elevada del reino de Dios, se asemeja a una flor de loto con miles de pétalos. La parte exterior de ese planeta parecido a un loto es un lugar cuadrado conocido como Sattva-dipa. En la parte interior de Gokula hay un elaborado arreglo para la residencia de Shri Krishna con sus asociados eternos, tales como Nanda y Yasoda. Esa morada trascendental existe por la energía de Shri Baladeva, quien es la totalidad original de Shesha o Ananta. Los tantras también confirman esta descripción al afirmar que la morada de Shri Anantadeva, una porción plenaria de Baladeva, se denomina el reino de Dios. Vrindavana Dhama es la morada más interna dentro del reino cuadrangular de Shvetadvipa, que se encuentra fuera de los límites de Gokula Vrindavana. Según Shiva Goswami, Vaikuntha también se llama Brahmaloka. El Narada Pancharatra, en una declaración sobre el misterio de Vijaya, describe: Tat sarvopari goloke tatra lokopari swayam viharet paramanandi govindo tula nayakaha. El predominante de las gopis, Govinda, la deidad principal de Gokula, siempre disfruta en un lugar llamado Goloka, en la parte más alta del cielo espiritual. De la evidencia autorizada citada por Shiva Goswami podemos concluir que Krishna Loka es el planeta supremo del cielo espiritual, que está más allá del cosmos material. Pero el disfrute de la variedad trascendental, los pasatiempos de Krishna, tienen allí 3 divisiones, y esos pasatiempos se llevan a cabo en las 3 moradas, Dwaraka, Mathura y Gokula. Cuando Krishna desciende a este universo, disfruta de los pasatiempos en lugares del mismo nombre. Esos lugares de la tierra no son diferentes de esas moradas originales, pues son facsímiles de esos lugares sagrados originales del mundo trascendental. Son iguales que el propio Shri Krishna y son igualmente adorables. El Señor Chaitanya declaró que el Señor Krishna, quien se presenta como el hijo del rey de Braya, es digno de adoración, y que Vrindavana Dhama es igualmente digna de adoración. Texto 19. Esa morada se manifiesta en el mundo material por la voluntad del Señor Krishna. Es idéntica a ese Gokula original, no son 2 cuerpos diferentes. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los Dhamas antes mencionados son móviles por la voluntad omnipotente del Señor Krishna. Cuando Shri Krishna aparece sobre la faz de la tierra, también puede hacer que sus Dhamas aparezcan sin cambiar su estructura original. Uno no debe discriminar entre los Dhamas de la tierra y los del cielo espiritual, pensando que los de la tierra son materiales y las moradas originales espirituales. Todos ellos son espirituales. Solo para nosotros, que no podemos experimentar nada más allá de la materia en nuestro actual estado condicionado, los Dhamas y el propio Señor en su forma archa aparecen ante nosotros semejando materia, para darnos la capacidad de ver el espíritu con ojos materiales. Al principio esto puede ser difícil de entender para un neófito, pero a su debido tiempo, cuando uno sea avanzado en el servicio devocional, será más fácil y apreciará la presencia del Señor en esas formas tangibles. Texto 20. Allí la tierra es una piedra de toque Chintamani y los bosques están repletos de árboles de deseos.
Los ojos materiales lo ven como un lugar común. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Por la gracia del Señor, sus damas y Él mismo pueden estar presentes simultáneamente sin perder su importancia original. Solo cuando uno se desarrolla plenamente en el afecto y el amor por Dios, puede ver esos damas en su apariencia original. Srila Narottama Dasa Thakura, un gran acharya de la línea preceptora del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, ha dicho para nuestro beneficio que uno puede ver perfectamente los damas solo cuando abandona por completo la mentalidad de enseñorearse de la naturaleza material. La visión espiritual de uno se desarrolla proporcionalmente a la manera en que uno abandona la mentalidad degradada de disfrutar innecesariamente de la materia. Una persona enferma que se ha enfermado debido a cierto mal hábito debe estar dispuesta a seguir el consejo del médico y como una consecuencia natural debe tratar de abandonar la causa de la enfermedad. El paciente no puede entregarse al mal hábito y al mismo tiempo esperar que el médico lo cure. Sin embargo, la civilización materialista moderna mantiene una atmósfera enferma. El ser viviente es una chispa espiritual, tan espiritual como el propio Señor. La única diferencia es que el Señor es grande y el ser viviente es pequeño. Cualitativamente son uno, pero cuantitativamente son diferentes. Por lo tanto, como el ser viviente es de constitución espiritual, solo puede ser feliz en el cielo espiritual, donde hay ilimitadas esferas espirituales llamadas Vaikuntas. Por lo tanto, un ser espiritual condicionado por un cuerpo material debe tratar de librarse de su enfermedad en lugar de desarrollar la causa de la misma. Las personas necias, absortas en sus bienes materiales, se enorgullecen innecesariamente de ser líderes del pueblo, pero ignoran el valor espiritual del hombre. Esos líderes ilusos hacen planes que abarcan cualquier cantidad de años, pero difícilmente pueden hacer feliz a la humanidad en un estado condicionado por las tres clases de miserias que afligen la naturaleza material. No se pueden controlar las leyes de la naturaleza por mucho que se luche. Al final hay que estar sujeto a la muerte, la ley suprema de la naturaleza. La muerte, el nacimiento, la vejez y la enfermedad son síntomas de la condición enfermiza del ser viviente. Por lo tanto, el objetivo más elevado de la vida humana debe ser librarse de estas miserias y regresar al hogar de vuelta a Dios. Texto 21. Pero con los ojos del amor por Dios uno puede ver su verdadera identidad como el lugar donde el Señor Krishna realiza sus pasatiempos con los pastorcillos y las pastorcillas de vacas. Texto 22. Yo adoro a Govinda, el Señor primordial, el primer progenitor, que cuida vacas que satisfacen todos los deseos en moradas construidas con gemas espirituales y rodeadas de millones de árboles de propósitos. Cientos y miles de diosas de la fortuna siempre le sirven con gran reverencia y afecto. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este es un verso del Brahma Samhita 5.29. Esta descripción de la morada de Krishna nos da información precisa acerca del lugar trascendental, donde no solo la vida es eterna, bienaventurada y llena de conocimiento, sino que hay abundantes vegetales, leches, joyas y hermosas casas, y jardines atendidos por encantadoras doncellas que son todas diosas de la fortuna. Krishna Loka es el planeta más elevado del cielo espiritual, y debajo de él hay innumerables esferas, una descripción de las cuales se puede encontrar en el Srimad Bhagavatam. Al comienzo de la autorrealización del señor Brahma se le mostró una visión trascendental de las esferas de Vaikunta por la gracia de Narayana. Más tarde, por la gracia de Krishna, se le mostró una visión trascendental de Krishna Loka. Esta visión trascendental es como la recepción de la televisión desde la luna mediante un sistema mecánico para recibir ondas moduladas, pero se logra mediante la penitencia y la meditación en el interior de uno mismo. El Srimad Bhagavatam, segundo canto, afirma que en Vaikunta Loka las modalidades materiales de la naturaleza, representadas por las cualidades de bondad, pasión e ignorancia, no tienen influencia. En el mundo material, la manifestación cualitativa más elevada es la bondad, que se caracteriza por la veracidad, el equilibrio mental, la limpieza, el control de los sentidos, la sencillez, el conocimiento esencial, la fe en Dios, el conocimiento científico, etc. No obstante, esas cualidades están mezcladas con la pasión y la imperfección. Pero las cualidades de Vaikunta son una manifestación de la potencia interna de Dios y por lo tanto son puramente espirituales y trascendentales, sin rastro alguno de infección material.
Ningún planeta material, ni siquiera Satyaloka, es comparable en calidad a los planetas espirituales, donde las 5 cualidades inherentes del mundo material, es decir, la ignorancia, la miseria, el egoísmo, la ira y la envidia, están completamente ausentes. En el mundo material todo es una creación. Todo lo que podemos imaginar dentro de nuestra experiencia, incluso nuestros propios cuerpos y mentes, fue creado. Este proceso de creación comenzó con la vida de Brahma y el principio creativo prevalece en todo el universo material debido a la cualidad de la pasión. Pero como la cualidad de la pasión brilla por su ausencia en los planetas Vaikunta, allí nada es creado, todo allí existe eternamente. Y como no existe la modalidad de la ignorancia, tampoco se puede hablar de aniquilación o destrucción. En el mundo material uno puede tratar de hacer que todo sea permanente mediante el desarrollo de las cualidades de bondad antes mencionadas. Pero como la bondad en el mundo material está mezclada con la pasión y la ignorancia, nadie aquí puede existir permanentemente a pesar de todos los buenos planes de los mejores cerebros científicos. Por lo tanto, en el mundo material no tenemos experiencia de eternidad, bienaventuranza y plenitud de conocimiento, pero en el mundo espiritual, debido a la completa ausencia de las modalidades cualitativas, todo es eterno, bienaventurado y consciente. Todo puede hablar, todo puede moverse, todo puede oír y todo puede ver en una existencia plenamente bendita por la eternidad. Siendo así la situación, naturalmente, el espacio y el tiempo en la forma de pasado, presente y futuro no tienen influencia allí. En el cielo espiritual no hay cambio porque el tiempo no tiene influencia. En consecuencia, la influencia de Maya, la energía externa total que nos induce a volvernos cada vez más materialistas y olvidar nuestra relación con Dios, también está ausente allí. Como chispas espirituales de los rayos que emanan del cuerpo trascendental del Señor, todos estamos permanentemente relacionados con Él y somos iguales a Él en calidad. La energía material es una cubierta de la chispa espiritual, pero en ausencia de esa cubierta material, los seres vivientes de Vaikunta Loka nunca olvidan sus identidades. Son eternamente conscientes de su relación con Dios en su posición constitucional de prestarle servicio amoroso trascendental al Señor. Debido a que se ocupan constantemente en el servicio trascendental del Señor, es natural concluir que sus sentidos también son trascendentales, pues no se puede servir al Señor con sentidos materiales. Los habitantes de Vaikunta Loka no poseen sentidos materiales con los cuales enseñorearse de la naturaleza material. Las personas con un escaso acopio de conocimiento concluyen que un lugar carente de cualidades materiales debe ser una especie de nada sin forma. Sin embargo, en realidad, en el mundo espiritual hay cualidades, pero son diferentes de las cualidades materiales porque allí todo es eterno, ilimitado y puro. La atmósfera allí es autoiluminadora y por lo tanto no hay necesidad de un sol, una luna, fuego, electricidad, etc. Aquel que puede llegar a esa morada no regresa al mundo material con un cuerpo material. No hay diferencia entre los ateos y los creyentes en los planetas Vaikuntas, porque todos los que se establecen allí están libres de las cualidades materiales y en consecuencia los suras y los asuras se vuelven servidores igualmente obedientes y amorosos del Señor. Los habitantes de Vaikunta tienen una tez de un negro brillante mucho más fascinante y atractiva que la tez blanca y negro opaca que se encuentra en el mundo material. Sus cuerpos, al ser espirituales, no tienen igual en el mundo material. La belleza de una nube brillante, cuando un relámpago la ilumina, tan solo insinúa su belleza. Por lo general, los habitantes de Vaikunta visten ropas amarillas. Sus cuerpos son delicados y de constitución atractiva, y sus ojos son como pétalos de flores de loto. Al igual que el señor Vishnu, los habitantes de Vaikunta tienen 4 manos decoradas con una caracola, una rueda, una masa, una flor de loto. Sus pechos son hermosamente amplios y están completamente decorados con collares de un metal brillante parecido al diamante, rodeados de joyas costosas que nunca se encuentran en el mundo material.
Los residentes de Vaikunta son siempre poderosos y refulgentes. Algunos de ellos tienen tez como ojos de gato, de coral rojo y flores de loto, y todos tienen aretes de joyas costosas. Sobre sus cabezas llevan coronas de flores parecidas a guirnaldas. En los Vaikuntas hay aviones, pero no hacen ruidos estrepitosos. Los aviones materiales no son en absoluto seguros. Pueden caerse y estrellarse en cualquier momento, pues la materia es imperfecta en todos los aspectos. Sin embargo, en el cielo espiritual los aviones también son espirituales y son espiritualmente brillantes y resplandecientes. En esos aviones no viajan ejecutivos de negocios políticos o comisiones de planificación como pasajeros, ni tampoco llevan carga ni valijas postales, pues todo eso es desconocido allí. Esos aviones son solo para viajes de placer y los residentes de Vaikunta vuelan en ellos con sus consortes celestiales hermosas y como hadas. Por lo tanto, esos aviones llenos de residentes de Vaikunta, tanto hombres como mujeres, aumentan la belleza del cielo espiritual. No podemos imaginarnos los hermosos que son, pero su belleza puede compararse con las nubes del cielo, acompañadas de ramas plateadas de relámpagos eléctricos. El cielo espiritual de Vaikunta Loka siempre está decorado de esa manera. La opulencia plena de la potencia interna de Dios siempre resplandece en Vaikunta Loka, donde las diosas de la fortuna están cada vez más apegadas a servir a los pies del loto de la personalidad de Dios. Esas diosas de la fortuna, acompañadas por sus amigas, siempre crean una atmósfera festiva de júbilo trascendental. Cantan siempre las glorias del Señor y no permanecen en silencio ni siquiera por un momento. En el cielo espiritual hay una cantidad ilimitada de planetas Vaikunta, y la proporción entre estos planetas y los planetas materiales del cielo material es de 3:1. De modo que el pobre materialista está ocupado haciendo ajustes políticos en un planeta que es sumamente insignificante en la creación de Dios. Sin hablar de este planeta Tierra, el universo entero, con innumerables planetas en todas las galaxias, es comparable a una sola semilla de mostaza en una bolsa llena de semillas de mostaza. Pero el hombre materialista hace planes para vivir cómodamente aquí y de ese modo desperdicia su valiosa energía humana en algo que está condenado a la frustración. En lugar de perder el tiempo con especulaciones comerciales, debe buscar la vida de una vida sencilla y un pensamiento espiritual elevado, y así salvarse de la inquietud materialista perpetua. Incluso si un materialista desea disfrutar de las comodidades materiales desarrolladas, puede trasladarse a planetas donde puede experimentar placeres materiales mucho más avanzados que los que se encuentran en la Tierra. El mejor plan es prepararse para regresar al cielo espiritual después de abandonar el cuerpo. Sin embargo, si uno tiene la intención de disfrutar de las comodidades materiales, puede trasladarse a otros planetas del cielo material utilizando los poderes del yoga. Las naves espaciales lúdicas de los astronautas no son más que entretenimientos infantiles y no sirven para ese propósito. El sistema de Ashtanga Yoga es un arte materialista de controlar el aire transfiriéndolo del estómago al ombligo, del ombligo al corazón, del corazón a la clavícula, de allí a los globos oculares, de allí al cerebelo y de allí a cualquier planeta que se desee. El científico materialista toma en consideración las velocidades del aire y de la luz, pero no tiene información acerca de la velocidad de la mente y la inteligencia. Tenemos una experiencia limitada de la velocidad de la mente porque en un momento podemos trasladar nuestra mente a lugares que se encuentran a cientos de miles de kilómetros de distancia. La inteligencia es aún más sutil que la inteligencia es el alma, que no es materia como la mente y la inteligencia, sino espíritu o antimateria. El alma es cientos de miles de veces más sutil y más poderosa que la inteligencia. Por lo tanto, solo podemos imaginar la velocidad del alma en su viaje de un planeta a otro. Huelga decir que el alma viaja por su propia fuerza y no con ayuda de ningún tipo de vehículo material. La civilización bestial de comer, dormir, temer y complacer los sentidos ha engañado al hombre moderno, que ha olvidado lo poderosa que es su alma. Como ya hemos descrito, el alma es una chispa espiritual mucho más iluminadora, deslumbrante y poderosa que el sol, la luna o la electricidad. La vida humana se arruina cuando el hombre no se da cuenta de su verdadera identidad con su alma.
El señor Chaitanya apareció con el señor Nityananda para salvar al hombre de este tipo de civilización engañosa. El Srimad Bhagavatam también describe cómo los yogis pueden viajar a todos los planetas del universo. Cuando la fuerza vital se eleva hasta el cerebelo, hay muchas posibilidades de que esta fuerza brote por los ojos, la nariz, los oídos, etc., ya que estos son lugares que se conocen como la séptima órbita de la fuerza vital. Pero los yogis pueden bloquear estos agujeros mediante la suspensión completa del aire. El yogi entonces concentra la fuerza vital en la posición intermedia, es decir, entre las cejas. En esta posición el yogi puede pensar en el planeta al que quiere ir después de dejar el cuerpo. Entonces puede decidir si quiere ir a la morada de Krishna, los trascendentales Vaikunthas, desde donde no será necesario que descienda al mundo material, o viajar a planetas superiores en el universo material. El yogi perfecto es libre de hacer ambas cosas. Para el yogi perfecto que ha logrado el éxito en el método de abandonar su cuerpo con perfecta conciencia, trasladarse de un planeta a otro es tan fácil como para un hombre común ir caminando al supermercado. Como ya se ha dicho, el cuerpo material es solo una cubierta del alma espiritual. La mente y la inteligencia son las capas inferiores y el cuerpo burdo de tierra, agua, aire, etc. es la capa exterior del alma. Así pues, cualquier alma avanzada que se haya realizado a sí misma mediante el proceso yógico, que conozca la relación entre la materia y el espíritu, puede abandonar la vestidura burda del alma en perfecto orden y como desee. Por la gracia de Dios tenemos completa libertad. Como el Señor es bondadoso con nosotros, podemos vivir en cualquier lugar, ya sea en el cielo espiritual o en el cielo material, en cualquier planeta que deseemos. Sin embargo, el mal uso de esta libertad hace que uno caiga al mundo material y sufra las tres clases de miserias de la vida condicionada. La vida miserable en el mundo material por decisión del alma está muy bien ilustrada por Milton en El Paraíso Perdido. De la misma manera, por elección propia, el alma puede recuperar el paraíso y regresar a casa de vuelta a Dios. En el momento crítico de la muerte, uno puede colocar la fuerza vital entre las dos cejas y decidir a dónde quiere ir. Si se resiste a mantener cualquier conexión con el mundo material, puede en menos de un segundo llegar a la morada trascendental de Vaikuntha y aparecer allí completamente en su cuerpo espiritual, que será adecuado para él en la atmósfera espiritual. Simplemente tiene que desear abandonar el mundo material tanto en formas sutiles como en formas más burdas, y luego mover la fuerza vital a la parte superior del cráneo y abandonar el cuerpo por el agujero del cráneo llamado Brahma Randra. Esto es fácil para alguien que es perfecto en la práctica del yoga. Por supuesto, el hombre está dotado de libre albedrío y como tal, si no quiere liberarse del mundo material, puede disfrutar de la vida de Brahmapada, ocupación del puesto de Brahma, y visitar Siddhaloka, los planetas de los seres materiales perfectos, que tienen plena capacidad para controlar la gravedad, el espacio y el tiempo. Para visitar estos planetas superiores del universo material, uno no necesita renunciar a su mente e inteligencia materia más sutil, sino que solo necesita renunciar a la materia más burda, el cuerpo material. Cada planeta tiene su atmósfera particular y si uno quiere viajar a un planeta en particular dentro del universo material, tiene que adaptar su cuerpo material a las condiciones climáticas de ese planeta. Por ejemplo, si uno quiere ir de la India a Europa, donde las condiciones climáticas son diferentes, tiene que cambiar su vestimenta en consecuencia. De manera similar, es necesario un cambio completo de cuerpo si uno quiere ir a los planetas trascendentales de Vaikuntha. Sin embargo, si uno quiere ir a los planetas materiales superiores, puede conservar su vestimenta más fina de mente, inteligencia y ego, pero tiene que abandonar su vestimenta burda, el cuerpo hecho de tierra, agua, fuego, etc. Cuando uno va a un planeta trascendental es necesario cambiar tanto el cuerpo sutil como el burdo, pues uno tiene que llegar al cielo espiritual completamente en una forma espiritual. Este cambio de vestimenta se realizará automáticamente en el momento de la muerte si uno así lo desea. El Bhagavad Gita confirma que uno obtendrá su próximo cuerpo material conforme a sus deseos en el momento en que abandone el cuerpo. El deseo de la mente lleva al alma a una atmósfera adecuada, tal como el viento lleva los aromas de un lugar a otro. Desafortunadamente, aquellos que no son yogis sino materialistas burdos, que durante toda su vida se entregan a la complacencia de los sentidos, se sienten desconcertados por el desajuste de la condición física y mental en el momento de la muerte.
Esos sensualistas burdos, agobiados por las ideas, deseos y asociaciones principales de la vida que han llevado, desean algo en contra de sus intereses y de ese modo tontamente adaptan nuevos cuerpos que perpetuamente son sus miserias materiales. Por lo tanto, es necesario un entrenamiento sistemático de la mente y de la inteligencia para que en el momento de la muerte se pueda desear conscientemente un cuerpo adecuado. Ya sea en este planeta o en otro planeta material o incluso en un planeta trascendental, una civilización que no considere el avance progresivo del alma inmortal no hace más que fomentar una vida bestial de ignorancia. Es una tontería pensar que todas las almas que mueren van al mismo lugar. O bien el alma va a un lugar que desea en el momento de la muerte, o bien al dejar su cuerpo se ve obligada a aceptar una posición de acuerdo con sus actos en su vida anterior. La diferencia entre el materialista y el yogi es que el materialista no puede determinar su próximo cuerpo, mientras que el yogi puede alcanzar conscientemente un cuerpo adecuado para el disfrute en los planetas superiores. A lo largo de su vida, el materialista burdo que busca constantemente la complacencia de los sentidos pasa todo el día ganándose la vida para mantener a su familia y por la noche desperdicia su energía en el disfrute sexual o se va a dormir pensando en todo lo que ha hecho durante el día. Esa es la vida monótona del materialista. Aunque se les clasifica de diferentes maneras como hombres de negocios, abogados, políticos, profesores, jueces, carteristas, trabajadores, etc., todos los materialistas simplemente se dedican a comer, dormir, temer de la complacencia de los sentidos. Y de ese modo desperdician sus valiosas vidas persiguiendo el lujo y descuidando el perfeccionamiento de sus vidas mediante la realización espiritual. Los yogis, sin embargo, tratan de perfeccionar sus vidas y por eso el Bhagavad Gita ordena que todos se vuelvan yogis. El yoga es el sistema para vincular el alma al servicio del Señor. Solo bajo una guía superior se puede practicar ese yoga en la vida sin cambiar la posición social. Como ya se ha descrito, un yogi puede ir a cualquier lugar que desee sin ayuda mecánica, pues puede colocar su mente e inteligencia dentro del aire que circula dentro de su cuerpo y practicando el arte del control de la respiración puede mezclar ese aire con el aire que sopla por todo el universo fuera de su cuerpo. Con la ayuda de ese aire universal, un yogi puede viajar a cualquier planeta y obtener un cuerpo adecuado para su atmósfera. Podemos entender este proceso comparándolo con la transmisión electrónica de mensajes de radio. Con los transmisores de radio, las ondas sonoras producidas en una determinada estación pueden viajar por toda la Tierra en segundos. Pero el sonido se produce desde el cielo etéreo y, como ya se ha explicado, más sutil que el cielo etéreo es la mente y más fina que la mente la inteligencia. El espíritu es aún más fino que la inteligencia y por naturaleza es completamente diferente de la materia. Así pues, podemos imaginarnos con qué rapidez puede viajar el alma espiritual a través de la atmósfera universal. Para llegar a la etapa de manipulación de elementos más sutiles como la mente, la inteligencia y el espíritu, se necesita un entrenamiento adecuado, un modo de vida apropiado y una asociación apropiada. Ese entrenamiento depende de las oraciones sinceras, el servicio devocional, el logro del éxito en la perfección mística y la fusión exitosa de uno mismo con las actividades del alma y la superalma. Un materialista burdo, ya sea un filósofo empírico, un científico, un psicólogo o lo que sea, no puede alcanzar ese éxito mediante esfuerzos torpes y malabarismos con las palabras. Los materialistas que realizan yayas o grandes sacrificios son comparativamente mejores que los materialistas más burdos, que no saben nada más allá de los laboratorios y los tubos de ensayo. Los materialistas avanzados que realizan esos sacrificios pueden llegar al planeta llamado Vaishvanara, un planeta ígneo similar al Sol. En ese planeta que está situado en el camino hacia Brahmaloka, el planeta más elevado del universo, un materialista avanzado de esa clase puede liberarse de todo rastro de vicio y sus efectos. Cuando ese materialista se purifica, puede elevarse a la órbita de la estrella polar Dhruvaloka. Dentro de esa órbita que se denomina Shishumara Chakra se encuentran los Adityalokas y el planeta Vaikunta dentro de este universo. Un materialista purificado que ha realizado muchos sacrificios, se ha sometido a severas penitencias y ha dado la mayor parte de su riqueza en caridad, puede llegar a planetas como Dhruvaloka. Y si allí se capacita aún más, puede penetrar en órbitas aún más elevadas
y atravesar el ombligo del universo para llegar al planeta Maharloka, donde viven sabios como Bhrigu Muni. En Maharloka se puede vivir incluso hasta el momento de la aniquilación parcial del universo. Esta aniquilación comienza cuando Anantadeva, desde la posición más baja del universo, produce un gran fuego abrasador. El calor de este fuego llega incluso a Maharloka y luego los residentes de Maharloka viajan a Brahmaloka, que existe durante el doble de la duración del tiempo Parartha. En Brahmaloka hay un número ilimitado de aviones que no son controlados por yantra, máquinas, sino por mantra, acción psíquica. Debido a la existencia de la mente y la inteligencia en Brahmaloka, sus residentes tienen sentimientos de felicidad y aflicción, pero no hay motivo de lamentación por la vejez, la muerte, el miedo o la aflicción. Sin embargo, sienten simpatía por los seres vivos que sufren y que son consumidos en el fuego de la aniquilación. Los residentes de Brahmaloka no tienen cuerpos materiales burdos que puedan cambiar al morir, sino que transforman sus cuerpos sutiles en cuerpos espirituales y así entran en el cielo espiritual. Los residentes de Brahmaloka pueden alcanzar la perfección de 3 maneras diferentes. Las personas virtuosas que llegan a Brahmaloka en virtud de su trabajo piadoso se vuelven amos de diversos planetas después de la resurrección de Brahma. Aquellos que han adorado a Garbhodakasha y Vishnu se liberan con Brahma, y aquellos que son devotos puros de la personalidad de Dios de inmediato atraviesan la cubierta del universo y entran en el cielo espiritual. Los innumerables universos existen juntos en cúmulos espumosos, y por eso solo algunos de ellos están rodeados por el agua del océano causal. Cuando la naturaleza material es agitada por la mirada de Karanadokasha y Vishnu, produce los elementos totales, que son 8 en número y que evolucionan gradualmente de lo sutil a lo denso. Una parte del ego es el cielo, una parte del cual es aire, una parte del cual es fuego, una parte del cual es agua, una parte del cual es tierra. De ese modo el universo se expande hasta alcanzar un área de 6.000 millones de kilómetros de diámetro. Un yogi que desee la liberación gradual debe penetrar todas las diferentes coberturas del universo, incluidas las coberturas sutiles de las 3 modalidades cualitativas de la naturaleza material. Aquel que haga esto nunca tendrá que regresar a este mundo mortal. Según Shukadeva Goswami, la descripción anterior de los cielos material y espiritual no es ni imaginaria ni utópica. Los hechos reales están registrados en los himnos védicos y el señor Vasudeva se los reveló al señor Brahma cuando Brahma los satisfizo. Uno puede alcanzar la perfección de la vida únicamente cuando tiene una vida definida de Vaikunta y del Dios Supremo. Uno siempre debe pensar en la suprema personalidad de Dios y describirla, pues eso se recomienda tanto en el Bhagavad Gita como en el Bhagavata Purana, que son 2 comentarios autorizados sobre los Vedas. El señor Chaitanya ha hecho que todos estos temas sean más fáciles de aceptar para la gente caída de esta era, y por lo tanto el Sri Chaitanya Charitamrita los ha presentado para que todos los interesados los entiendan fácilmente. Texto 23. El señor Krishna manifiesta su propia forma Mathura y Dwaraka, disfruta de pasatiempos de diversas maneras expandiéndose en las formas cuádruples. Texto 24. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha son las formas cuádruples primarias, de las cuales se manifiestan todas las demás formas cuádruples. Todas ellas son puramente trascendentales. Texto 25. Solo en estos 3 lugares, Dwaraka, Mathura y Goloka o Gokula, el señor Krishna, el Todopoderoso, realiza sus pasatiempos interminables con sus asociados personales. Texto 26. En los planetas Vaikunta del cielo espiritual el Señor manifiesta su identidad como Narayana y realiza pasatiempos de diversas maneras. Texto. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari